autoridad tiene líneas de mando, tiene parámetros de enfrentamiento, sabe más o menos cómo actuar, o sabe cómo actuar. La gente enaldecida, una cosa, papá. Pero oye, el ánimo de la gente está a tal grado enervado, correcto, sí, que yo no dudo que un día de esto aparezca un linchamiento por ahí en cualquier barrio, ¿sabes? Ese es el tema que te decía, la gente comienza a tomar la justicia en sus manos. Así es. Y eso se puede desbordar de una forma muy peligrosa, porque volver a aplacar esa ira, la gente dice, pues esto es lo que da resultado. Ajá. Así y entonces, que vamos a ver cómo las cosas se mejoran. El grado de importancia que el propio presidente de la República, en su comparecencia ayer ante los militares y ante los policías, y hoy lo repite en Santiago, dijo bien claro, nosotros vamos a garantizar al costo que sea la seguridad pública. Ajá. La seguridad de la gente. O sea, en una admisión de que realmente tenemos un problema. Ajá. Él la indica, la justifica o la explica, indicando que después de 1 año y medio de encierro, la situación de la crisis económica, claro, la recuperación va en sus buenas, pero la gente, hay grupos que se desesperan. O sea, hace una justificación, pero claro, no es decir que aquí no está pasando nada. No, aquí sí está pasando. Claro. Y hay algo que me preocupa de manera particular. Ese hecho de la ciudad Juan Bosch, con los haitianos, la ciudad Juan Bosch, es más significativo de lo que se ha señalado. Porque, óyeme, constituyeron una pandilla en la ciudad Juan Bosch, atención, cuidado si están los haitianos que viven aquí por emular lo que está sucediendo en Haití con las pandillas, con las bandas delincuenciales de Haití. Y en ese sentido el gobierno tiene que actuar con toda urgencia para frenar eso. Frenar eso como sea, pero hay que frenarlo, cualquier posibilidad en ese sentido. Así tiene que ser de parte y parte, y la gente que fue a hostigar, este no es el momento de esa situación. Hay otras situaciones que tienen prioridad en la seguridad pública, en las calles. Tranquilos. O sea, porque también tú no puedes acudir a provocar situaciones que pueden desbordarse también. Claro que sí. Entonces, yo creo que lo mejor que ha hecho la autoridad es asumir que tenemos un problema, que tenemos la responsabilidad de resolverlo. Así es. Y las posibilidades prácticas de enfrentarlo. Entonces, no podemos quedarnos de brazos cruzados. Si tenemos la necesidad de conjurarlo y la autoridad para enfrentarlo, vamos arriba. Bueno, entonces solo la presencia, atención, de soldados y policías en los barrios ya frena tremendamente. La disuasión, punto número 1. La disuasión es inmediata. Punto número 1. Inmediata. Espérate que está la guardia en la calle. Y la gente no juega con los guardias. Cuidado. Yo lo dije ayer, los guardias ni dan macanazos. Le tienen miedo, a la guardia. Tiran gas lacrimógeno. No, le tienen miedo a la guardia. Culatazo y tiran. Bueno. Y yo creo también, poderosos, que el hecho de que el presidente agote una agenda de 3 días en Santiago, que es un lugar sumamente importante, tanto como proyecto de nación, vamos a decirlo así, proyecto de gobierno, como también a nivel político, ya que varios líderes del partido del PRM son de Santiago, tienen una alta representación, y debido también a los numerosos casos de delincuencia que llevan más o menos un mes intensificándose en Santiago, al punto de tener que sustituir al jefe de la policía en esa región, pues yo creo que es importante, porque también envía un mensaje. El presidente va allá a ofrecerle a la ciudadanía en algún punto un poquito de tranquilidad para que la gente en Santiago, que insisto, es un sector sumamente importante por muchas razones políticos, económicos y demás. Yo creo que es importante porque también manden ese mensaje, sobre todo en estos momentos en donde una de las quejas principales de esa parte del país es que los casos de asesinatos y de delincuencia común habían aumentado de una forma alarmante en las últimas 4 semanas. Así es. Así es. La presencia del presidente en una zona como esa, en el ambiente de violencia que se había generado. 11 muertos en 15 días en Santiago. Es una forma de decirle, ¿cuál es? Estamos aquí. Vamos a ver. Estamos aquí. O sea, no le huya al lugar, estamos aquí.
Si eso es bueno o es malo, ya veremos, pero lo hace. Así es. Entonces, mientras tanto, oye esta, Colombo. ¿Tú sabes que a Bombo, el que mataron el martes, jefe de la pandilla de los menores, lo sepultaron ayer con música, con algarabías, con bochinche y muchísimas cosas, y romo, con bebidas? Claro. Lo único que no hubo fueron tiros. Pues acuérdate que a esta gente tirar el tiro al aire. Ajá. Para despedirlo. Aquí no hubo porque habían patrullas militares. Claro. Pero no. Eso está claro. Oye, pero eso es un indicativo de cómo en ciertos sectores del barrio esos muchachos inclusive son vistos como, no voy a decir como héroes, pero sí como personas que les ayudaban porque o le temían o ellos de lo que robaban compraban cierta complicidad de la ayudaban gente, a algunos y daban aquí, además del temor que le tenían. Y eso es una práctica que hacen las pandillas organizadas para que su zona los proteja. Así es. Y eso parece que pasaba con Bombo y ese grupito que así lo despidieron ayer. En otros sitios, la policía hubiera estado ahí y a 5, 4, 8 días de lo que estaban despidiéndolo con bombos y platillos a Bombo. Acá, muchachos, vamos a hablar, vamos a llegar allí al cuartel a hablar, para que tú me expliques algunas cosas. Sí, porque, óyete, o somos locos, somos locos. Así es. Somos locos. O todo toro, todo vaca. No, es que tiene que ser así. Mira lo que le pasó a Julito Kilo. Julito Kilo dijo... ¿Se quiere ir para Estados Unidos? No, hoy, el martes, cuando yo nadie me saca de este país. Pero mira, ¿por qué tú no negocias? Pero él no había declarado que quería que lo extraditaran. No, al contrario, estaba parado en dos patas. Entonces hoy, cuando vio la verdad, que sabe que de ahí, de ese juicio de la Suprema Corte, es para el avión que va, por así decirlo. Claro. Eso es seguro. Como él sabe que va a ser así, entonces va a decir, yo estoy loco por llegar allá para enfrentar mi situación. O sea, oye, que una cosa es llamar al diablo y otra cosa es verla llegar. Así guardias en la calle, Julito Kilo se quiere ir. Lo que quiero decir con esto es que una cosa es llamar al diablo y otra es verla llegar. Y ahí esos son dos casos diferentes pero en paralelo con el mismo con la misma anécdota que los ubica a los así dos. Así es. Esos líderes de la delincuencia tienen que estar hoy reflexionando muy seriamente sobre cómo van ellos a asumir y muy guardados su futuro inmediato. ¿Usted cree que estén reflexionando? ¿Usted cree que estén reflexionando, Colombo? Claro, tienen que reflexionar. Mientras están escondidos no tienen otra cosa que hacer. No tienen otra cosa que reflexionar. Miren, hace más o menos unos 10 años, tal vez menos o más, no sé, yo la línea de tiempo no la manejo muy bien. Y menos con 2 años de pandemia. Sí. Sobre todo. Uno no sabe si fue antes o después de la pandemia. A mí me llamaba poderosamente la atención que dentro del contenido más seguido en las plataformas vamos a decirlo así, prepago, como Netflix, como estos sitios que es de contenido a demanda, on demand, siempre las series, las narconovelas o las narcoseries eran muy seguidas desde República Dominicana. Y cuando hace uno un análisis acerca del gusto que tiene la población por darle seguimiento a este tipo de historias, uno se encuentra con la sorpresa de que la gente tiende a heroizar este tipo de figuras y que estos mitos que crea el cine y que crea la televisión, nosotros lo consumimos y erróneamente le pasamos esos patrones a nuestros hijos a través del consumo de ese contenido, porque para ellos el tener buena ropa, el tener buenos carros, el tener buenas armas, aunque sea a costa de actividades ilícitas, es admirado. Entonces, consumir ya es la conquista. Pues fíjate, Olga, eso que tú dices es una realidad, pero fíjate cómo las narconovelas subieron y bajaron. Sí. Subieron. Es un producto de consumo. No se mantuvieron, bajaron y se cayeron, porque la gente, en principio, que las veía como una forma de saber qué era lo que pasaba en ese mundo, como, déjame ver si es verdad. Oye bien. Y otra gente que la consumían porque tenían mucho de morbo y mucho de chispa.
comenzaron a darse cuenta de la realidad de lo que estaban influyendo esas narconovelas. Que a lo mejor, vamos a decir, perdonen señores, no fueron creadas, hechas, producidas con, estoy diciendo a lo mejor, con la intención de promover el narco, pero sí de justificar. Pero crearon modelos. Claro, y después de justificar. Protagonismos sociales. De Colombia, tratando de justificar un modo de vida. Así es, generaron modelos. Así claro, mismo entonces, es. Ahí vino el momento donde muchas sociedades, espérate, así no es, ¿no? Ese modelo que se evidenció con el tema que sucedió en la Ciénaga, ese modelo de yo te cobro un peaje para que puedas aquí hacer tus actividades comerciales tranquilo, porque nadie te va a molestar, debo decir, es un modelo muy común en Colombia, en los esquemas estos de carteles, y también en México. Eso viene de muy lejos. Nueva York. Pero en la historia reciente, claro. México, por ejemplo, hay zonas en México donde el narcotráfico está institucionalizado, o sea, es así y punto, y todo el mundo, claro, y las autoridades lo saben. Entonces, y tienen dominio político incluso. Sí, claro. Yo creo que nosotros como sociedad en ese sentido tenemos que prestar mucha atención, sobre todo con las generaciones que vienen tras nosotros, para nosotros no perpetuar esas ideas. La realidad que no suele evidenciarse demasiado es que ya el narco, la delincuencia grande, ya tiene presencia política, acción política, claro, en este sí. país. Claro. Óyeme, hay cantidad de legisladores y síndicos que fueron financiados por ellos en sus campañas con muchos millones de pesos y dólares. Unos que financiaron para ganar protección y otros para llegar y llegaron. Y llegaron. Ojo. Así es. Hay casos. Muchos, pero no 2 ni 3, son muchos. Y los públicos. Así es. Sí, hay casos. Esa es una realidad, pero la República Dominicana, en el caso más importante y más trascendente en la lucha contra el narcotráfico en este momento, es más que combatir, y hay un problema de microtráfico en las calles, es combatir las estructuras que genera el narcotráfico. Así es. Porque esas complicidades, generalmente oficiales, no que de este gobierno, ni del anterior, ni del que viene, para que no pretendan encasillar lo que estoy diciendo políticamente, sino de las complicidades oficiales, gubernamentales, estatales, militares, policiales, que compra el narcotráfico. Mientras esas estructuras sigan manteniéndose y sigan siendo escondidas y apañadas dentro de la lucha contra el narcotráfico, no habremos logrado objetivos claros. Porque ese microtráfico que llega a la calle, que vende las droguitas en la esquina, y que aquí dicen como una cosa, como si fuera algo trascendente. Hay 35,000 puntos de droga. Eso debe dar una vergüenza. Es decirlo, debe dar una vergüenza. Hasta que esas estructuras no comiencen a ser derribadas, a ser arrinconadas, a ser perseguidas, ese microtráfico va a existir. Pero lo que va a existir más es ese dinero que entra a la economía dominicana, esas complicidades que distorsiona la economía, que distorsiona la sociedad y que provoca una sociedad de violencia y de impunidad. El dominio de sectores económicos, empresariales, que tienen todas esas mafias en este país. La industria de la construcción es uno de ellos, por ejemplo. Parte de la industria de la construcción es uno de ellos. El comercio de automóviles nuevos y usados, correcto, es otro. Y así. Eso representa un componente en el Producto Interno Bruto, correcto, ya considerable para la administración económica de este país. Aquí hay gente, aceras y contenes, que venden, que tienen en exhibición tal cantidad de vehículos, que es un dinero parado ahí de millones y millones de pesos, que no resiste una investigación de dónde tú sacaste estos cuartos para tenerlo ahí. Pero correcto, peor aún, cantidad de
de tiendas de lujo y hasta restaurantes. Peor aún está el tema de la banca formal. Yo siempre he creído, y no sé si recuerdan cuando pasaron todos estos elementos de personas que pasaron de tener 3,000 pesos en una cuenta a tener millones, siempre he pensado que el sistema bancario, la banca formal, está fundamentada en el dinero que ingresa por parte de estas actividades ilícitas, y que si nosotros fuésemos capaces, en teoría, una utopía, de sacar todo lo que está relacionado, todos los recursos relacionados con estas actividades, la banca colapsaría. Atención. Pero eso ha bajado por los controles. En el 2005 ha bajado. En el 2005, cuando vino de pronto el director del FBI a República Dominicana, el embajador de Estados Unidos salió para donde Leonel a pedirle que lo recibiera en el Palacio el mismo día, que se iba de inmediato. Y efectivamente, Leonel alteró su agenda y convocó a los jefes militares y policiales y a Vincho Castillo a recibirlo en el Palacio. ¿A qué vino? Vino ese jefe de la seguridad interna norteamericana, que no suele viajar mucho fuera de Estados Unidos, a decirle que República Dominicana en ese momento, 2005, estaba compitiendo con Uruguay en el lavado de activos de dinero sucio, con Uruguay. Estaban ahí disputándose la primacía. Y que para Estados Unidos era sumamente preocupante esa situación, y él venía a pedirle a nombre del gobierno que tomaran algunas medidas, y sugirió muchas medidas, correcto. Y citó un caso. Digo, miren, para que usted tenga una idea, el banco que ustedes acaban de cerrar, que está preso el presidente de ese banco, estaba refiriéndose a Ramoncito Báez Figueroa, ese banco introdujo a través de los paraísos fiscales una cantidad inmensa de dinero a los Estados Unidos procedente de qué sé yo cuántas fuentes, locales e internacionales. Para que usted tenga una idea de la situación. Eso fue en el 2005. Del 2005 a hoy, ha llovido mucho. 17 años. Échele gilo al bollo, como decimos en este país, y calcule. Eso es así. Eso es así. Yo lo que digo es, no desmeritando la visión que Olga plantea, sino diciendo que precisamente por el auge del manejo de dinero a través de instituciones formales financieras del país, se han establecido también controles internacionales, claro, que los obliga, no quiere decir que no se haga, que no hayan escapes, que no haya mecanismos, pero que los ha frenado. Quizás eso que dice Colombo, si no hubiesen esos controles, esos frenos, esas realidades, quizás en el lapso de 17 años esto sería una situación ya a partir de incontrolable, para ponerle un calificativo. A partir de aquella advertencia del director del FBI, las medidas que se tomaron muy tibias, bueno, incluyeron entre otras el control de depósitos en los bancos, que tú no puedes llevar $500,000 de pesos sin declarar de dónde procede, por ejemplo. Pero si tú llevas 499,000 no tienes que declarar nada. Sí. Bueno, porque quien hizo la ley hizo la trampa. Pero también están los controles que estableció la banca norteamericana. Y la ley de lavado de activos. En ese sentido, que bloqueó innúmeras cuentas. Así es. De República Dominicana, de personas de República Dominicana que tenían cuentas no por tamaño, por chiquitas o por grandes, sino cuentas que no podían ser justificadas. Lo sé porque hubo muchos empresarios que en un momento determinado, pues si ese es mi dinero para hacer mis exportaciones y esto, pero los volúmenes no se correspondían a los volúmenes de sus operaciones. Así es. Porque me comentaba un empresario, porque yo tenía $100,000 que se habían hecho dentro de unos depósitos y no cuadraban con algunas operaciones que yo había hecho de importaciones y exportaciones, y por eso me cerraron la cuenta. Me dieron 30 días para que retirara mi dinero y que si quería me fuera a otra banca. Y yo hice el esfuerzo y pregunté en otro banco, ¿puedo? No, excúseme.
por aquí no puede. Y le bloquearon la forma de entrar a Estados Unidos y comenzó a tener que hacer operaciones con dinero transparente. Por ejemplo, en República Dominicana tenía sus cuentas y sus corresponsales en República Dominicana tenían que hacer los pagos directamente, pero con un rosario de condiciones de los cuales los bancos eran los responsables al final de cuentas. O sea, también los Estados Unidos ha tomado muchos controles porque el desparpajo de dinero en América Latina hacia Estados Unidos en un momento determinado tuvo dos problemas. Una de ellas es que mucho dinero en dólares, en billetes, en papeletas, principalmente, bueno, los billetes más grandes en Estados Unidos de circulación regular son de $100, pero los billetes de 20 y de 50 en un momento determinado estaban escaseando, cuando ustedes recuerdan que, por ejemplo, Pablo Escobar se estimaba que tenía en líquido unos 500 millones de dólares, y lo mismo pasaba con el grupo del Chapo Guzmán. Entonces, había dinero que no estaba en la economía circulando, porque ellos lo tenían escondido, lo tenían guardado. Entonces, las operaciones que se estaban haciendo de dinero local hacia dinero fuerte en Estados Unidos, sin ningún tipo de control. O sea, eso creaba una distorsión en la propia economía de los Estados Unidos y de los países. Entonces, sí, ciertamente, tú tienes mucha razón en eso, pero también se tomaron medidas de control que evitaron que eso se desbordara. Yo creo que el hecho de que en esos días todo lo que nosotros pudimos ver acerca de cómo se movió ese dinero, de incluso con esos controles y con el tema de la ley del lavado de activos, que tiene unos protocolos para percibir cuando algo no cuadra muy bien en el sistema bancario, en la banca formal. Yo creo que aún, como dice don Rudy, tenemos controles, pero todavía nos queda mucho que hacer. Y yo pienso también que parte importante de saber a ciencia cierta cuál es el alcance de la delincuencia, la formal y la que no es formal, es también delimitar en los organismos que están dedicados a la persecución del delito, en qué parte se divide el bando de la autoridad y el bando de los que están en contra de la autoridad. Yo creo que un tema muy pendiente aquí en República Dominicana es que muchas de esas instituciones están muy vinculadas. Lo que decía, por ejemplo, don Rudy ayer, a mí me parecía sumamente interesante en relación a que se enfrentan con estos delincuentes. Y es como dice él, eso significa que antes sabían que estaban ahí y no se hacía absolutamente nada. Entonces yo creo que sí, yo creo que existe una relación, un acuerdo tácito entre delincuentes, policías. Ahora las modalidades que se aplican en el lavado, en la limpieza del dinero sucio, en el lavado del dinero sucio son increíbles. Óigame, hay muchísimas formas, ejercicio de lavado de activos que uno no suele ni imaginarlo. Miren, por obras ejemplo, de en arte. el campo inmobiliario, en el campo inmobiliario, para no ir más lejos, construyen una torre con qué sé yo cuántos apartamentos. En 3 días. Perdóname, tú la ves vacía la torre, pero cada apartamento de esos se transfiere de mano cada 6 meses. Y cada vez que se transfiere es un lavado. Por ejemplo, para citarte uno nada más de tantas modalidades, esos artículos súper caros en las tiendas de lujo, ¿verdad? Una cartera de mujer que te cuesta 30,000 pesos, ¿verdad? Una cosa así, ¿verdad? Eso es forma práctica de depositar. No a la tienda. 1.300 y 1.400 dólares, que son 60 y 70 mil pesos. Hace mucho tiempo que te han demandado. Hay una teoría que dice que el arte abstracto, que mucha gente dice, wow, qué arte, qué profundo, qué sublime, que un reguero de garabato en una canva ahí de pintura. Hay una teoría de conspiración que dice que ese arte nació como precisamente una herramienta para el tema del lavado internacional, que un cuadro de eso lo pinta un carajo a la vela, da 2 rayones en un cuadro ahí y dice que vale 500 millones y ya digo, usted compró eso. Y también se ha hablado mucho del tema de las criptomonedas y de los blockchains, claro, como método precisamente para grandes sumas poder lavarlas a través de ese sistema. Ese es un tema. Se mantienen, nos vamos ya casi a la pausa, se mantienen iguales los precios de los combustibles. El gobierno destina 1.355 millones de pesos en subsidio
Y el gobierno aquí ha mantenido el subsidio pese a que los combustibles sobrepasaron la barrera de los $115, que fue el punto donde el presidente de la República en su discurso del 7 de marzo indicó que sería la franja entre 85 y 115 que el gobierno mantendría los subsidios, que sobre ese precio el gobierno traspasaría al consumidor los precios de los combustibles. Sin embargo, en esta semana todavía, aunque superó esa franja, el gobierno mantuvo el subsidio. Muy bien. Y la última información de la tarde, antes de que nos vayamos a la pausa, a Fogaraté y al Viernes de Bellonera. Hoy cumple sus 70 yo no sé cuántos años, o Yaque. ¿Yaque tiene? No, Yaque. Mentira. Ya que tiene nieto y bisnieto. Ya que una menor. Jacqueline. ¿Cómo que menor? Una menor. Nieto y bisnieto tiene Yaque. No me relaje, don Rudy. Ahorita le vamos a poner cumpleaños feliz a Yaque. Está casi llamando. Vamos.